en el corazón de Wisconsin, entre colinas heladas y pueblos pequeños, donde todos se conocen, nació un hombre que transformaría para siempre la forma en que entendemos el horror. Su nombre, Edward Theodore Gein, se convertiría en sinónimo de lo innombrable. Su historia, una mezcla de tragedia, represión y locura, terminaría inspirando a villanos ficticios como Norman Bates, Leatherface y Buffalo Bill. Pero detrás de esos íconos del cine, existió un hombre real, un granjero solitario, criado bajo el yugo de una madre fanática, que convirtió la soledad de su casa en un museo de pesadillas. Este es el relato de Ed Gein, el carnicero de Plainfield. Ed Gein nació el 27 de agosto de 1905 en La Crosse, Wisconsin. Era el segundo hijo de George y Augusta Gein. Poco después, la familia se trasladó a Plainfield, un pueblo pequeño donde el tiempo parecía detenido en otra época. Plainfield vivía del campo, de la caza y del esfuerzo físico. Allí, en una granja aislada, se forjaría la vida de un niño que pronto sería moldeado por la rigidez de una madre implacable. Augusta Wilhelmine Gein creía que el mundo estaba corrompido por el pecado. Para ella, las mujeres eran instrumentos del diablo, portadoras de lujuria y perdición. Solo el trabajo duro y la fe podían mantener el alma a salvo. Sus hijos, Henry y Edward, crecieron aislados, sin juegos, sin amigos, sin afecto. Solo sermones interminables sobre el apocalipsis y la condena eterna. Para Augusta, Edward era especial. Ella lo protegía, lo moldeaba, lo mantenía bajo un control férreo que le impediría desarrollarse como un niño normal en su padre. George era un hombre alcohólico y violento. Nunca logró mantener un trabajo estable. Para Edward, no fue una figura de amor ni de respeto, sino de miedo y vergüenza. Mientras su madre imponía un Dios implacable, su padre ofrecía un ejemplo de debilidad y fracaso. Dos extremos que marcarían la psicología de Ed para siempre. Mientras los niños del pueblo jugaban al béisbol o corrían por los campos, Ed permanecía en la granja. No tenía derecho a divertirse ni a relacionarse con otros. Cuando intentaba acercarse a alguien, Augusta lo reprendía con dureza. Ese aislamiento cultivó en él una timidez enfermiza, una dificultad para conectar con otros seres humanos y una dependencia total de su madre en la escuela. Ed era callado, retraído, pero educado. Sus maestros decían que era aplicado, aunque extraño. Reía en momentos inadecuados y parecía vivir en un mundo propio. Su aspecto aniñado lo acompañó hasta la adultez, como si nunca terminara de madurar. Sus compañeros lo llamaban raro. Él simplemente sonreía. Esa sonrisa vacía se convertiría en su máscara para sobrevivir entre los demás. En 1940, el padre murió a causa del alcohol. Edward tenía 35 años. Su madre celebró, en silencio, que ese hombre débil finalmente desapareciera. Desde entonces, Augusta se convirtió en la única autoridad en la vida de Ed. En 1944, un incendio en los terrenos de la granja dejó a Henry, el hermano mayo, muerto. Ed fue quien guió a la policía hasta el cuerpo. El informe oficial habló de un accidente, pero algunos oficiales notaron algo extraño. Henry tenía moretones en la cabeza. Nunca se investigó a fondo, y con Henry fuera del camino, Ed quedó solo. Con Augusta un año después, Augusta sufrió una apoplejía. Ed la cuidó con devoción hasta que murió en 1945. Para Edward, fue el colapso de su mundo. La mujer que lo había dominado, que lo había definido, ya no estaba. Desde entonces, la granja se convirtió en un santuario de recuerdos. Cerró habitaciones enteras para conservarlas intactas, como si su madre aún habitara allí. Él, en cambio, vivía en espacios reducidos, rodeado de suciedad y oscuridad, para los habitantes de Plainfield. Ed era un hombre peculiar, pero servicial. Hacía reparaciones, cuidaba niños, cazaba con otros granjeros. Siempre educado, siempre sonriente. Nadie sospechaba que aquel hombre solitario, bajo su timidez,
escondía un universo de pesadillas. Tras la muerte de su madre, Ed comenzó a frecuentar cementerios, abría tumbas recientes, desenterraba cuerpos de mujeres de mediana edad parecidas a Gustavo. Con sus restos construía objetos inimaginables, máscaras hechas de piel humana, sillas cubiertas de carne, cuencos de cráneos, guantes de piel. Poco a poco, transformó su casa en un museo macabro. Más allá de lo grotesco, había un propósito en Ed. Intentaba recrear la presencia de su madre. Su objetivo más inquietante era confeccionar un traje completo de piel femenina para convertirse en ella en diciembre de 1954. Mary Hogan, dueña de una taberna, desapareció sin dejar rastro. Algunos decían que había escapado con un amante. En realidad, había caído en manos de Ed Gein en su granja. La policía encontraría más tarde pruebas irrefutables de su destino el 1 de noviembre de 1957. Bernice Worden desapareció de su ferretería. El último nombre en el registro de clientes era claro, Edward Gein. La policía fue a su granja. Lo que hallaron allí desafió toda comprensión. Dentro, encontraron a Bernice colgada boca abajo, partida en dos, como un animal de caza. En el interior de la casa, la escena era aún peor: máscaras hechas de rostros humanos, cabezas reducidas, corazones en bolsas de papel, muebles forrados de piel. La granja era un escenario de horror inimaginable. Cuando fue interrogado, Ed no mostraba ira ni remordimiento. Hablaba como un niño tímido, admitiendo haber exhumado cadáveres y asesinado, pero con una calma perturbadora. Confesó que quería crear un traje de piel de mujer para convertirse en su madre, para sentirla de nuevo junto a él. El mundo descubría así un crimen sin precedentes. La necrofilia convertida en artesanía en el juicio de Ed Gein atrajo la atención mundial. Declarado mentalmente incompetente, fue enviado a instituciones psiquiátricas, donde permanecería hasta su muerte en 1984. La prensa lo llamó el carnicero de Plainfield, pero para los psiquiatras era un caso único en un hombre atrapado en la devoción enfermiza hacia su madre. Convertido en asesino y profanador, los crímenes de Ed Gein trascendieron la historia criminal. Inspiraron personajes que definieron el terror moderno en el cine y la literatura: Norman Bates en Psicosis, Leatherface en La Matanza de Texas, Buffalo Bill en El Silencio de los Inocentes. El mito superó a la realidad, pero el hombre, frágil, solitario, tímido, sigue siendo más inquietante que cualquiera de esas ficciones. Ed Gein murió el 26 de julio de 1984, víctima de cáncer. Fue enterrado en Plainfield junto a su familia. Años después, su tumba fue profanada varias veces. Los visitantes buscaban un recuerdo, un fragmento del mito. Hasta su descanso eterno, estuvo marcado por la fascinación morbosa. Hoy, en el lugar donde se levantaba la granja de Ed Gein, no queda nada, solo un campo vacío, como si la tierra hubiera querido borrar aquel pasado. Pero la pregunta persiste: ¿Ed Gein fue un monstruo que nació para el horror, o fue el producto inevitable de una madre dominante, un hogar roto y una soledad insoportable? La respuesta, quizá, se perdió con él en el silencio de Plainfield.